Mis queridos amigos del podcast del Seminario de Guadalajara, Escápate. Una vez más, pues aquí andamos compartiendo los micrófonos con estos dos grandes, el diácono Pablo Mascareño, alumno de esta institución, y en su momento que también formó parte directo del equipo de los podcasts, pero ya por cuestiones de la formación tuvo que ir a su parroquia de año de servicio. Y también me estoy haciendo acompañar de este grande, el padre Gabriel Abascal, autor del libro De mí depende. Y antes de entrar en materia, quiero recomendar las redes sociales del seminario en Facebook y en YouTube como Seminario Diocesano de Guadalajara y en Instagram como @seminario.guadalajara. Padre, me gustaría que también recomiende sus redes sociales de manera que pues podamos seguir nutriendo de las experiencias que la vida le da. Gracias, primero que nada, Chema y Pablo, por este espacio. Y muchísimo, me siento muy alegre, y con mucho gusto, pues les platico que me pueden encontrar en Instagram como Padre Abascal, en Twitter como Pega Abascal. No soy así el padre más blogger ni subo tanto contenido. La verdad es que es muy orgánico mi contenido. Ahí más o menos lo que me van pidiendo, lo que me van haciendo. De pronto hago un video, otro, etcétera. Pero si les puedo ayudar, con mucho gusto. Lo que he hecho últimamente es escribir un libro sobre el liderazgo cristiano que se llama De mí depende. Y les invito a que lo lean. Lo pueden encontrar en demidepende.mx o lo pueden comprar en línea o en la tienda Sanborns, Gandhi, algunas librerías de autoservicio. Y pues aquí estamos, Pablo, Chema. Pablito, gracias. Sí. Bueno, a mí también me gustaría agradecer la invitación. Ya después, como dice Chema, después de un tiempo, ¿no?, de haber estado aquí, es bonito poder compartir otra vez con ustedes, pues aquí los micrófonos, los temas muy interesantes y sobre todo también poder estar con el padre Gabriel. Me da mucho gusto poder Gracias, compartir, padre. Su libro se lo recomendamos, la verdad es que sí está muy chido. Y más como para nosotros como jóvenes, ¿no? Claro. Que de alguna manera queremos impactar, queremos llegar, queremos superarnos, queremos, no sé, muchas cosas que mueven la mente, el corazón, así que pues recomendable y qué chido poder estar aquí para poder compartir con usted. Muchas gracias. Al contrario, padre, yo soy el honrado de estar en estos micrófonos del Seminario de Guadalajara en este podcast de Escápate. Sí, Eso es. Pues muy bien, pues el tema de este episodio, una libertad que me hace libre. Y a lo mejor voy a entrar así como muy directo, pero algo que me mueve mucho en cuanto al tema de la libertad, para no perderme en la cuestión de mi libertad mal empleada, cayendo en un libertinaje, contemplar la figura de Jesús, o sea, nuestro Señor. Admiro muchísimo su libertad. Entonces, de veras que de todas las cosas que me puedo asombrar de la persona de Jesús es su libertad. Y me viene a la mente el Evangelio en donde aparece ese tullido del brazo. Está ahí los maestros de la ley, los escribas, los fariseos. Por ahí está Jesús, está ese tullido y es en día sábado. Y Jesús lo ve y de pronto es como que, a ver tú, ven para acá, y lo pone en medio. Estira la mano. Así como que, maestro, espérate, porque pues es sábado. Estira la mano. Y al final de cuentas lo hace, lo restablece, le da la sanidad. Y me llama mucho la atención cómo a partir de ahí los maestros de la ley, escribas y fariseos, buscan ya un motivo para matar a Jesús. Buscan el motivo de acusarlo. Versículos más adelante encontramos en el Evangelio en donde Jesús se les va. Y simplemente dice, no, pues este cobarde, no, pues que iba a dar la vida. No. Es que se fue porque él mismo lo dice. Yo doy la vida cuando yo quiero, no cuando ustedes quieran matarme. Hijo de su madre, qué barbaridad. O sea, esa parte de Jesús yo creo que sí toca lo profundo de mi corazón. Sí, yo creo que la libertad en la obediencia de Jesús es lo que más llama la atención, ¿no? Porque entonces nos hace pensar cómo Dios, que nos ha creado imagen de Cristo, que es libre, somos llamados a eso sobre todo, ¿no? Entonces cuando vemos un Jesús que libremente se acerca, que libremente llama y que con mucha autoridad y con mucha libertad, a pesar de la ley, o sea, con esa libertad se atreve a provocar este gesto de, pues este milagro, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace, pues que también nosotros nos movamos en base a eso, ¿no? En base al ejemplo, al testimonio, a la fuerza que Jesús tiene. Pero en base, o yo lo pienso como
esa libertad en la obediencia, ¿no? Porque a veces pudiéramos pensar, es que si yo soy libre, entonces ya no tengo que obedecer, o mis papás me piden que no haga esto o que haga esto, ya me cortan la libertad. Oye, espérame, ¿no? Al contrario, ¿no? Así pensándolo en un campo grande, diríamos, ok, es que la libertad, pues de alguna manera tiene sus límites o tiene su marco, ¿no? En el cual no podemos salirnos. Y eso no significa que nuestra libertad esté coaccionada o esté limitada, ¿no? Por ahí, padre, no sé cómo ve. Es que yo creo que hoy en día nos hemos confundido en cuanto al concepto de libertad. La libertad no es un concepto unívoco, sino que es un concepto análogo, en el sentido de que la libertad se puede decir en muchos sentidos, ¿no? O sea, hay una libertad física, pero también hay una libertad interior. Y creo que, sin temor a equivocarme, el mundo hoy capta la libertad como la libertad física, como el estar libre de... Sin ataduras, sin amarras, hacer lo que quieras, nadie que te diga, nadie que te haga. Sí. Hacer lo que tú quieras, ¿no? Y la libertad al final no es eso. La libertad es elegir entre dos bienes el mejor. La libertad nunca te lleva a elegir un mal, porque eso no sería libertad. Al final te estás esclavizando a algo, ¿no? Entonces las personas que dicen, no, es que yo hago lo que quiero, y yo hago con mi cuerpo, y yo hago con lo que... Pues sí, órale, dale, fúmale y tómale, y pues tarde o temprano vas a ser esclavo, no libre, de tus propias pasiones, de tus propios vicios, ¿no? Entonces ahí no fue libertad, ahí fue libertinaje que te llevó precisamente a lo contrario a la libertad, que es la esclavitud. Entonces hay que entender que la libertad es elegir entre dos bienes el mejor. Y en ese sentido, como tú hablabas muy bien, Padre Pablo, Jesucristo obedece al Padre porque sabe que esa elección es lo que realmente le va a hacer libre a él, porque lo hace libremente desde su interior, porque lo quiere, y aparte nos va a liberar a toda la humanidad, ¿no? Del pecado. Entonces, hay que entender el verdadero concepto de libertad en su totalidad y no solamente restringirlo a la libertad, como decía Pablo, de liberarte de ataduras. Esa es una parte de la libertad, ¿no? El que te pueda salir al campo y correr y hacer lo que quieras y gritar, es una libertad, sí, pero no es todo el concepto de la libertad. Yo pensaba, también cómo la libertad va de la mano con la responsabilidad. Y hoy en día a veces es con lo que menos queremos que esto. No queremos tener responsabilidades, ¿no? Entonces la libertad es tan necesaria, pero siendo conscientes que lo que decidas en tu plena libertad va a tener condiciones, va a tener repercusiones, vas a contraer un cargo, ¿no? Sea bueno o sea malo. Claro. Pero en base a una elección, como usted, yo creo que es una frase que ha dicho muy, muy chido, de entre dos bienes, el mejor, ¿no? O sea, a veces siempre es la típica, elegir entre el bien y el mal, ¿no? Así como que, a lo mejor, pues así muy, muy, muy a la ligera, sí es cierto, ¿no? Pero siempre debemos de pensar, yo creo que como jóvenes, pues católicos, decir, no, o sea, de entre dos bienes elegir el mejor. Y ese mejor siempre va a ser pues el que Dios me propone, ¿no? El que Dios quiere. Para mí como joven, estudiante, trabajador, lo que sea, elijo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que es lo mejor. Más o menos buscaba en el catecismo este aspecto de libertad y encontraba, dice el catecismo, la libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad. Qué fuerte, ¿no? O sea, porque no es, voy a hacer esto y en la razón, o sea, piensa lo que vas a hacer, ¿no? O sea, no nada más es me muevo, me siento esta efusión de querer tener relaciones, de querer pistearme todo el alcohol, la botella. No, a ver, piensa lo que vas a hacer. El poder basado en la razón y en la voluntad, ¿no? Quiero o no quiero hacerlo. Me conviene o no me conviene hacerlo. Entonces ya hay un movimiento, en la persona para tomar una decisión en su plena libertad. No nada más por el simple hecho de lo sentí, se me antojó, quise, lo hago. ¿Por qué? Porque soy libre, ¿no? Sino que realmente va en toda mi persona, todo mi ser. Va implicada. A hacer una acción, ¿no? Y no nada más hacerlo. En ese sentido, me sigue llamando la atención esta parte de Jesús
en donde sí pareciera como si fuera un tanto cuanto retador, pero más bien me gustaría decir de Jesús que su presencia provoca, o sea, sí es un tipo provocador, tan así como lo hemos dicho, pues que aquí estamos, ¿no? Sí. Entonces... Libremente. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, sí tendríamos como que revisar que no solamente es retar a la estructura, retar a la institución, no más porque decimos que somos libres. Sí, claro. Por supuesto que la ley por la ley mata, ya no lo ha dicho el Antiguo Testamento, pero Jesús a lo mejor y está considerando varios valores, varios aspectos, entre ellos principalmente el del bienestar íntegro. Y en ese sentido me viene a la mente una película, Sueños de Fuga, en donde la historia de un maestro así como muy intachable el tipo, pero al final de cuentas cae a la cárcel y una de las frases que me impacta o de mis conclusiones personales es, le pueden aprisionar el cuerpo, pero él está convencido que nadie nunca jamás le va a aprisionar el alma, su mente y su corazón. Y aunque adentro en la cárcel él está viviendo tragedias, pues él sale, incluso trata de dar lo mejor de sí con una sonrisa y demás. Eso me queda claro que ciertamente la libertad es un constructo, se va haciendo todos los días, pero habrá que considerar 3 cosas y a lo mejor y desde ahí provocar nosotros mismos esa sanidad desde Jesucristo y en Jesucristo. ¿Qué traigo yo en la mente si es que quiero provocar a mis autoridades, por así decirlo, y para qué los voy a provocar? ¿No? Y porque, bueno, ciertamente, como en algún momento me lo dijo Ivonne, que a tanto le debo y esta mujer, la terapeuta, no es lo mismo que tú le pises el callo a una persona que le va a doler tanto a que le hagas cosquillas en su costilla, ¿sabes? O sea, no es lo mismo. En ambos casos estás provocando. Entonces, tendremos que revisar para construir nuestra libertad qué tanto traemos en la mente, qué hay en el corazón, o sea, cuáles son nuestros afanes, si vas a ser libre, ¿para qué? Si haces aquello, ¿por qué? ¿O para qué lo haces? Y por otro lado, porque al final de cuentas, ambas cosas, lo de la mente, lo del alma, lo vas a hacer con el cuerpo. O sea, yo no puedo cambiar un foco con el pensamiento. Necesito mi cuerpo para poder cambiar el foco. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí tendríamos que revisar constantemente no solo lo que nos hace libres en el cuerpo, sino lo que nos hace libres en el alma, lo que nos hace libres en la mente, que ciertamente ahora sí es un reto muy, pero muy, muy grande. Y que si Jesús sí está marcando la diferencia, pues es para bien, ¿no? Entonces, desde ahí como renovar nuestro llamado a ser diferentes, a actuar con muchísima libertad, con responsabilidad, contemplando estos 3 valores. Bueno, no sé ustedes cómo ven. Creo que retomando el Evangelio y la persona de Jesús, Jesús es plenamente libre, totalmente libre, la persona más libre que ha pisado la faz de la tierra, precisamente porque vive solamente de cara a su Padre. Vive solamente de cara a Dios. Entonces eso le hace ser totalmente libre. Y creo que le hace ser totalmente libre, perdón. Y creo que eso es lo que nosotros también tenemos que imitar. El buscar vivir con pureza de intención de cara a Dios, sabiendo que eso es lo que nos va a dar la libertad interior. Deja tú sí la libertad física, ¿no? Porque yo recuerdo una anécdota que me encanta decirla. Fui una vez al Carmelo a visitar a las carmelitas descalzas. Uh-huh. Ellas no te permiten entrar, obviamente, al convento. Tienen algunas horas de locutorio. Para los que nos estén escuchando, el locutorio es como una sala, realmente como una cárcel bonita, en donde se acercan algunas monjitas, algunas hermanas que están dentro del Carmelo, es decir, dentro del monasterio, y a algunas ciertas horas del día o de la semana pueden tener en el locutorio visitas. Y bueno, pues yo tuve la suerte en el Carmelo de poder acercarme. Había 3 hermanas y iba yo e iba la familia de otro padre con un sobrino como de, bueno, varias personas, pero un chavo como de 17 años, ¿no? E hizo la típica pregunta, se le hizo una monjita y le dijo, oye, hermana, ¿y qué se siente estar ahí dentro presa, no? Y la hermana le dijo, pues, es cuestión de perspectivas. A lo mejor el preso eres tú, ¿no? Porque las paredes, pues sí, es verdad, ¿no? Las paredes te hacen preso a ti, claro, en el mundo, o a mí en el monasterio. Y de verdad que me dio tanta luz esa respuesta de la hermana, decir efectivamente, ¿no? O sea, la libertad al final se vive desde el corazón del que se sabe totalmente viviendo de cara a Dios, cumpliendo su voluntad. Y entonces todo
es válido siempre y cuando lo hagamos esa luz. Pero cuando nos empezamos a buscar nuestros propósitos, nuestras intenciones, nuestras pasiones, nuestros caprichos, pues entonces empezamos a vivir fuera de esa libertad y empezamos a responderle más al mundo, al ambiente, a la moda, que al que le tenemos que responder, que es a Dios, que es el único que nos da la plena libertad. Por eso Jesús, que es el plenamente libre, hace lo que quiere, porque Él le responde solamente a Dios y sabe que está cumpliendo la voluntad del Padre. Y eso le da mucha paz interior, una paz total. Y nosotros cuando lo experimentamos también podemos experimentar esa paz interior, ¿no? Muchas veces estamos de que qué dirán, qué me van a ver, y que si hago esto, y que si tal, ¿no? Pero cuando tú dices, oye, mira, me va a importar un cacahuate lo que digan los demás, voy a actuar lo que Dios me pide, uno se quita literal las esposas de la esclavitud del querer cumplir la ley. Y entonces cumple con la voluntad de Dios con amor y vive en plena libertad. Totalmente. Sí, fíjate que, bueno, yo pensaba, digo, ¿cuántos ejemplos, no? De a lo mejor de grandes santos que han vivido esto. O sea, simplemente San Pablo, ¿no? Que estoy prisionero, pero soy libre. Se me viene a la mente el cardenal Bantuán. Exacto. Yo pensaba mucho en él, ¿no? O sea, ahorita un cardenal, un libro muy famoso de él, 5 panes, 2 peces. Un obispo que está prisionero, ¿no? Pero con una libertad de nadie espíritu, le quita la libertad, claro. Nadie, o sea, claro. Entonces, digo, ¿cuántos ejemplos pudiéramos pensar así? Y yo creo que valdría la pena, todos aquellos que nos escuchan, como, pues anímate a pensar en ti, ¿no? ¿Qué tan libre eres? Exacto. Ahorita en el lugar en el que estés, o sea, lo que estés haciendo en tu vida, estudiando, trabajando, ¿qué tan libre eres, no? Digo, cuestionemos, ¿no? No todos, o sea, ¿qué tan libres somos? ¿Qué tan libre estoy ahorita? ¿Estoy apegado o no estoy apegado a las cosas? Pero bueno, también quería aprovechar así como para hacerles una pregunta, Chema, padre. Entonces, ¿la libertad que es hacer lo que yo quiera? ¿O qué onda? A ver. Padre. No, yo creo que ya un poco como lo mencionamos, yo creo que la libertad no es hacer lo que tú quieras, porque al final eso sería libertinaje. Es hacer aquello que te construye como hijo de Dios, ¿no? Aquello que te construye como bautizado, aquello que te hace mejor persona, aquello que te hace mejor esposa, esposo, estudiante, aquello que te hace mejor hijo, aquello que te hace mejor diácono, mejor seminarista, mejor sacerdote. Entonces, en esa medida, en el cumplimiento de la voluntad de Dios, podemos realmente decir que somos verdaderamente libres, ¿no? Pero hacer lo que uno quiera, al final volvemos a lo mismo, nos volvemos a esclavizar de cosas superficiales y volvemos a ser no libres. Claro. Yo creo que también aquí aplicaría en esa misma línea darnos cuenta que estamos viviendo el fenómeno de masificación. Y cuando nos convertimos uno en medio de esa multitud y nos dejamos llevar por el vaivén de la vida, quizás podemos perder un poquito la conciencia en este sentido. Y a lo mejor y convendría, no sé, separarnos un poquito, decidir estar a solas, que es diferente sentirse solo, estar a solas para poder conectar con el Padre, con Dios nuestro Señor, para poder conectar con nosotros mismos, porque creo que es una de las claves de Jesús. Él se apartaba para estar a solas, para escuchar al Padre, responder a su obediencia, pero incluso en la cuestión de la verdad. Porque, por otro lado, cuando algo nos puede quitar incluso la misma libertad interior, es cuando nosotros mismos nos hacemos toda una serie de suposiciones, toda una serie de mentiras, que dices tú, bueno, ¿de qué me estoy llenando, no? Y al final eso te va coartando la misma libertad porque, si yo le digo ahora una mentira al padre Gabriel, en otro momento, pues, ¿qué le voy a decir a Pablo? Y es armar una mentira sobre otra y otra y otra y otra. Entonces, en el caso como para ir encontrando esa libertad profunda, yo creo que sí es meternos al rollo de conectar con el Señor, y para eso quizás sí regalarnos la oportunidad, porque a veces le tenemos miedo a la soledad en el sentido de que cuando comenzamos a escuchar la voz de Dios, conectar con nosotros, tal cual como cuando nuestro teléfono se le va acabando la batería y lo conectamos a la luz, lo tenemos que dejar ahí quieto. Y eso ocurriría incluso con nosotros, ¿no? O sea, para volver a recargar las pilas es aparte, o sea, ya no le estés moviendo a ninguna aplicación, o sea, ya silencio y conéctate con el Padre para poder redescubrir a través de un discernimiento, del silencio, de la oración, poder conectar de nuevo con los demás. Incluso me llama la atención, no me quiero desviar tanto del tema, pero cuando Jesús se aparta, está solo
decide estar a solas, inmediatamente es para luego ir, se nutre con el Padre y después da. Porque si no, pues ¿qué nos va a dar? Entonces, en ese mismo sentido, aplicaría en términos para la libertad. O sea, ¿qué voy a hacer con mi cuerpo, con mi mente, con mi alma? No solamente ser un globo de helio en medio del espacio. ¿A dónde le voy? ¿A dónde quiero llegar? Incluso en ese mismo parámetro de la libertad, yo creo que sí conviene preguntarnos, ¿no? Por ejemplo, yo te preguntaría, Pablito, ¿cómo te visualizas en 3 años? En 3 años, ¿qué de Pablo, no? Conforme a la experiencia de tu libertad. Preguntarnos, ¿no? ¿Dónde nos visualizamos dentro de 5 años, por ejemplo? En medio de nuestra libertad. Porque la vamos haciendo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ven? Oye, hablaste un tema que lo tocaste así de refilón, pero creo que sí. Bueno, lo tocaste profundamente, pero lo dijiste muy rápido, que es el tema que mismo Jesús dice, la verdad los hará libres. ¿Qué significa que la verdad los hará libres? Que en la medida en la que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, hagamos luz sobre nuestra vida, sobre nuestra historia, sobre nuestro entorno, sobre nuestras circunstancias, sobre nuestros defectos, sobre nuestro pasado, y sepamos quiénes somos, en esa medida vamos a poder realmente vivir libres porque vamos a poder caminar en la verdad. Y eso nos va a hacer conectar con los demás y vamos a poder dar algo a los demás. Pero cuando uno no ve, cuando uno está ciego, cuando uno no tiene luz, pues no puede caminar con libertad, ¿no? Entonces, por eso es bien importante la verdad, hacer la verdad de nuestra vida para poder adquirir esa libertad. Cuando uno realmente sabe de dónde viene, cuáles son sus circunstancias, cuáles son sus regazones, lo que ha hecho mal, lo que ha hecho bien, y se sabe de verdad visto, o sea, y uno se conoce como Dios lo conoce, caminas con libertad. Caminas con libertad porque realmente sabes que te conoces como el Señor te conoce. Y ese es el reto, ¿no? Cuando tú no caminas en la verdad y te empiezas a poner máscaras, mentiras sobre ti mismo, ¿no? Yo no sirvo para nada, yo soy una inútil, o yo soy un inútil, o yo no soy suficiente, o a mí mi mamá o mi papá no me querían, o yo... Y entonces te empiezas a hacer mentiras, te nublas la vista, no ves la verdad y no caminas en libertad. Entonces, qué importante es eso que dijiste, y eso Jesús nos lo dice. La verdad los hará libres. Qué importante es que hagamos la verdad de nuestra vida para poder de verdad vivir en libertad. Ahorita, con esto más o menos que ya, pues, que hemos ido platicando, yo pienso cómo la libertad nos hace tan auténticos, ¿no? Claro, efectivamente, O sea, que están verdaderos. Exacto. Y yo pensaba eso, ¿no? Y ser auténtico. Claro. Y ser auténtico me hace, como a momento pensábamos o queríamos pensar, pues ser diferente. Y muy atractivo. Exacto eso, ¿no? O sea, ¿por qué entonces soy auténtico siendo así? Claro. Y no me pongo máscaras. Exacto. No me dejo llevar por lo que la sociedad, el mundo, las modas me van marcando, sino que yo decido, ¿no? ¿Por qué? Porque así soy, porque así me gusta ser. Exacto. Y no nos dejamos llevar ahí como con la corriente. Y no, yo soy... camino en la verdad. Exacto. Soy libre, soy auténtico. Y esa autenticidad. Soy diferente. Y me siento chido, ¿no? O sea, y esa autenticidad te da una hermosura padrísima, exacto, claro. Entonces, eso le da viveza. Y tanta gente, ¿no? Que yo creo que a nuestro alrededor decir, oye, este chavo, ¿qué onda? ¿Qué alegre es? ¿Qué feliz? O sea, y eso llama la atención. Entonces, yo creo que Dios nos quiere eso de nosotros, ¿no? Ver un sacerdote, padre, que diga, ¿qué onda con este padre? O sea, ¿qué rollo? ¿Por qué es así? O sea, vernos a los seminaristas y a los diáconos, o sea, una iglesia viva, ¿no? O sea, auténtica, libre. Porque eso es lo que Dios quiere. Que no está queriendo ser otra cosa de lo que es, ¿no? Totalmente. Sino que está queriendo vivir su verdad. Sí. Y esa verdad le hace caminar en libertad y lo hace muy atractivo y lo hace muy auténtico, efectivamente, Sí. porque a nadie nos gustan las cosas chafas. A nadie nos gusta lo pirata. A nadie le gusta que digan, ¿sabes qué? Te voy a dar unos tenis Nike, pero en realidad son Mike, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Dices, no, pues sí están padres, pero yo la verdad es que quiero los Nike, o sea, quiero los de fábrica, quiero los auténticos, yo no quiero otros. Exacto. Si eso lo hacemos con las cosas materiales, pues mucho más con nosotros mismos. Sí. Y muchas veces caemos en el error de querer ser otras personas o de querer ponernos otras máscaras o de querer actuar como lo que no somos y entonces dejamos de ser atractivos. ¿Por qué tantos jóvenes se alejan de la iglesia? Precisamente porque no hemos mostrado el evangelio como es, ¿no? Porque queremos... Digo, no quiero aquí pisar callos, ¿no? Pero empezamos a evangelizar. Empezamos a evangelizar precisamente como otros evangelizan, ¿no? O sea, ahí ves evangelizando como reggaetoneros. No hagas eso, ¿sabes? O sea, el evangelio es demasiado rico.
Y es demasiado, y la tradición de la iglesia y todo lo que tenemos es increíble para que lo des con autenticidad, con plenitud, como para que copies otras cosas, ¿no? Y se me viene a la mente, y aún dentro de nuestra iglesia, o sea, Dios no quiere que seamos una copia de San Francisco de Asís. Exacto. O una copia de Santa Teresa. Quiere que seas Pablo Mascareño. Exacto, ¿no? Y eso es lo que yo siempre lo he pensado, de verdad. Digo, es que Dios no quiere ni siquiera que seamos una copia de un santo ya de hace 100, 200, 300 años. Quiere que seamos, exacto, un San Pablo Mascareño, un San Chema, un San Padre Abascal, ¿no? O sea, eso es lo que Dios espera en nuestra forma, nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra autenticidad. Y sobre todo para el tiempo que estamos viviendo, ¿no? O sea, un pleno siglo XXI con todo lo que estamos pasando. La enfermedad del COVID, todo eso. Ahí es donde Dios quiere que seamos nosotros mismos con nuestra hermosa libertad. Así es. Viviendo en la verdad, en libertad. Exacto. Qué barbaridad. Pues ahora sí que nos pueden dar las horas hablando de esto, pero me quiero quedar con lo siguiente, que la libertad sí nos hace libres. Para esa misma libertad es necesario hacer silencio, conectarnos con Dios para responder a esa obediencia. Y por otro lado, una vez hemos decidido este tipo de libertad en cuanto a la verdad, vamos a experimentar una paz profunda que ahora sí, lo digo con mucho cariño, que el mundo como tal no nos va a dar. No nos va a dar. Porque nos hace atractivos, nos hace auténticos, nos hace más verdaderos. Y ahora sí que para vernos como Dios nos ve. Híjole, que eso es algo extraordinario. Padre Gabriel, ¿algo más que nos quiera decir? Nada más. Es el reto, ¿eh? Es el reto. A ver, el tema de la libertad es un tema que nos podemos efectivamente quedar aquí 25 podcasts y no acabamos. Totalmente. Es el reto el vivir en la libertad de los hijos de Dios. Uh-huh. Es el reto porque es el pecado de Adán. Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, Adán que se cubre, Adán que no quiere vivir en libertad, que no quiere ser visto como es, que no quiere vivir en la verdad. Y bueno, pues ahí tenemos todos el reto, como decía el Padre Pablo, de ser auténticos, para poder vivir en esa libertad. Pues gracias de verdad por este momento de libertad. Padre, muchísimas gracias que está acá con nosotros. Gracias, Pablito, por aceptar esa invitación. Y a los que han llegado con nosotros hasta este momento, muchísimas gracias y los esperamos para la próxima emisión del podcast del seminario. Hasta la próxima. Nos vemos.